el taller número 3, bendiciendo a nuestros hijos. Algunas cosas que tienen que ver con cómo se traspasa la bendición de padre a hijo. Y qué mejor que partir con nuestro Padre Dios, que es el que primero bendijo al ser humano, bendijo a Adán. Y también nos dice Jesucristo, nos dice, ¿qué hombre hay de vosotros a quien si su hijo le pide pan le dará una piedra? O sea, prácticamente es la pregunta como decir, ¿qué padre puede tener un corazón tan duro que puede darle a su hijo una piedra si le pide pan? Y si le pide un pez le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y hay un tema importante, Dios nos da bendición y la bendición parte de Él, fluye de Él hacia sus hijos y de nosotros como hijos de Dios hacia nuestros hijos. Entonces hay una línea de autoridad, una línea de bendición que viene directamente de Dios. No es algo psicológico o algo que los padres puedan solamente sentir hacia sus hijos como un pequeño cariño. Los que somos hijos de Dios podemos dar bendición de Dios, que viene con la autoridad de Dios. Dios nos da la autoridad y podemos bendecir a nuestros hijos de esa forma. Cercano está Dios, nos dice el Salmo, a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hay un tema de verdad, hay un tema de sinceridad para con Dios, de invocarlo de veras. Y Dios está cercano. ¿Ya? Entonces, como ya leíamos el texto, si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas, ¿qué podemos esperar de nuestro Padre Celestial? Que Él es bueno, ¿cierto? Que Él desea bendición para nosotros. El poder de la bendición es según la autoridad del que la emite. Entonces, si Dios es el que emite la bendición, va con plena autoridad. Y si Dios nos da la autoridad a nosotros, también va con plena autoridad, porque viene directamente de parte de Dios. Eso es lo que quiero establecer acá. Hay una línea directa de un hijo de Dios con Dios mismo para bendecir a sus hijos. ¿Ya? Es una línea directa, ni siquiera es un tema de pensar, no, que soy hombre, que soy mujer, no, es una línea directa. Somos hijo o hija de Dios y podemos bendecir a nuestros hijos. La autoridad y poder de los padres está otorgado por Dios y es una manifestación de esa autoridad es a través del contacto físico de las palabras. Una cosa importante es que Dios le pide al hombre, le manda al hombre, le indica al hombre que debe enseñar a sus hijos, que debe orar por sus hijos, que debe interceder por sus hijos. Y si Dios nos da un mandato, nos da leyes que nos implican que hagamos esas cosas, también nos va a dar la autoridad. Y ese es otro punto importante. Si Dios manda algo, porque da autoridad. Dios mandó a Moisés y Dios le dio autoridad. Entonces, si Dios le dice al padre, bendice a tu hijo, le da autoridad. Va con la autoridad de Dios. La palabra de Dios nos dice que el ser humano puede ser bendecido en distintos aspectos de la vida. En 3 Juan nos menciona que lo siguiente, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Habla de la prosperidad del alma, que es acerca del razonamiento, que es acerca de las emociones, acerca de la voluntad, prosperidad del alma. Entonces eso quiere decir que hay algo más, y puede ser, y que tengas salud. Hay una bendición que abarca distintas partes del ser humano. Y una de ellas es la parte física. Y ahí quiero presentar a mi linda esposita para que pueda compartir con ustedes esto. Hola hermanos, buenas noches. Me alegro mucho poder estar aquí con ustedes. Yo soy profesora, pero cuando estoy delante de los niños o delante de los apoderados no tengo problema, pero cuando uno habla las cosas de Dios siente cierto temor de poder hacerlo bien. Bueno, quiero contarles, digamos, que yo soy educadora diferencial, los quiero contextualizar por los ejemplos que voy a dar después. Las educadoras diferenciales trabajamos dentro de la sala de clase, pero no dando la clase, sino que apoyando a los niños. Entonces, nosotros tenemos un grupo de niños, que por lo general son 8, que tienen dificultades de déficit atencional, dificultades de aprendizaje y otras más, ¿ya? Entonces nosotros estamos ahí dentro ayudándolos a entender, digamos, todos los contenidos que va entregando la profesora, mayormente el lenguaje y matemática.
Eso para que ustedes sepan. Bueno, como dijo mi esposo, la bendición consta de varios elementos. O sea, cuando uno da una bendición a los hijos, esa bendición tiene que ir con ciertos elementos. Y uno de ellos es el toque significativo. Bendecir a nuestros hijos incluye tocar significativamente sus cuerpos. Ahora, el toque significativo es un toque tierno, una caricia, un beso, un abrazo, que nos da una persona que es significativa para nosotros. En el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de bendiciones de padres a hijos, en los cuales nosotros podemos ver que hay un toque significativo. Por ejemplo, en Génesis, la bendición de Isaac a Jacob, y su padre Isaac le dijo: te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Jacob se acercó y lo besó. O sea, no le dio solamente la bendición hablada, sino que hubo ahí una parte física, un toque amoroso. Cada vez que se daba la bendición en las Escrituras, el toque significativo proveía un trasfondo amoroso a las palabras que estaban siendo dichas. El besar, abrazar o la imposición de manos, todo eso era parte de dar la bendición. En el Nuevo Testamento también vemos eso cuando a Jesús le llevaban los niños, ¿sí? Él no les daba solamente la bendición, así Dios te bendiga, no. En Mateo, por ejemplo, dice: entonces le trajeron niños para que pusiera las manos sobre ellos y oraran. Y en Marcos dice algo que me toca mucho porque es tan como tierno eso, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. En Lucas, y le traían aún a los niños muy pequeños, o sea, a las guaguitas, a lo mejor a los bebés, para que los tocaran. Los padres son los agentes de Dios para tocar y bendecir a los hijos. Entonces, la bendición siempre incluye un toque apropiado y significativo. Dios nos dio a nosotros, los padres, un don especial para consolar a los hijos, para darles seguridad y aceptación personal. O sea, cuando los niños, por lo general los niños más pequeños, tienen algún problema, algún dolor, se caen, cualquier cosa, un susto, ¿a quién acuden si no es a los padres, cierto? Y lo que esperan es que el padre los reciba amorosamente y les dé protección y les dé seguridad. Como decía anteriormente, el toque significativo es un toque tierno, una caricia, un beso o un abrazo, que nos da una persona significativa en nuestra vida. Aunque un toque significativo no pueda alejar todos nuestros temores e inseguridades, puede ayudar con muchos de ellos. La mayoría de los papás hombres dejan de tocar a sus hijos cuando ya llegan a la edad escolar. Es como normal, por ejemplo, que en una familia los niños pequeños, el papá hombre me refiero, los tome en su rodilla, los abrace, les haga cariño. Pero a medida que van creciendo los hijos, no sé si ustedes lo han observado, los papás hombres por lo general dejan de tener un contacto afectivo con ellos, ¿ya? No así las mamás, por lo general las mamás son más afectuosas, incluso hasta grandes. Todos necesitamos el toque significativo y sufrimos cuando nos privan de él. Sin embargo, los niños son afectados particularmente por la ausencia de ese toque. Les quiero contar una historia, por eso les dije que los iba a contextualizar de que yo soy profesora diferencial. Yo tengo un alumno que fue abandonado a los 3 años por su mamá en un hogar de menores. Afortunadamente hubo unos padres excelentes que lo adoptaron, ¿ya? Y en una entrevista que yo tuve con su mamá adoptiva, ella me contó algo que me dio mucha pena, que cuando el niño fue dejado por su mamá biológica en este hogar de niños, el niño pasaba horas sentado junto a la ventana y abrazándose a sí mismo, ¿sí? Así, rodeándose con los brazos y acunándose, como tal vez la mamá antes lo acunaba, ¿ya? Como tratando de escapar a su sufrimiento. No tenía nadie, obviamente, que lo abrazara ni que lo contuviera, y el niño lo único que deseaba era que su mamá volviera a buscarlo al hogar. Bueno, lamentablemente nunca volvió, pero Dios puso a estos padres amorosos que lo adoptaron y que, bueno, es como hijo único, que es el único hijo de ellos. Este niño necesitaba tanto el toque significativo que hacía esto, de abrazarse a sí mismo y acunarse, ¿ya? Para que el dolor desapareciera. Entonces en eso nos podemos dar cuenta lo importante que es ese toque significativo para los niños.
yo hasta ahora ese niño tiene dificultades psicológicas y es atendido siempre por una psicóloga. En mi caso personal, mis papás eran súper buenos papás, pero eran muy poco afectivos. Entonces, ellos proveían de todo para mí, se preocupaban mucho, mi mamá era súper sobreprotectora, pero ella no era una persona afectiva. Entonces, yo me acuerdo que cuando chica, ella me tomaba de la mano para cruzar las calles. Pero aparte de eso, yo no tengo otro recuerdo, o sea, de que me abrazara, y más aún cuando fui creciendo, menos. Entonces, ¿qué pasó? Eso, cuando yo era adolescente, sentí una enorme necesidad de ser abrazada y contenida, sobre todo cuando tenía las típicas penas de los adolescentes. Y como no lo recibía, yo lo único que anhelaba era tener una pareja, para poder encontrar en esa pareja esa contención y abrazo. Y bueno, durante años antes de que yo conociera al Señor, tuve varias parejas, sin filtrar demasiado el tipo de persona que fuera, pero yo lo único que quería era tener a alguien que me abrazara, me contuviera y con el cual yo también pudiera entregar ese cariño, porque con mi papá es como que se producía ¿cómo explicarlo? Como ellos no me hacían cariño a mí, para mí era muy difícil también hacerles cariño a ellos, ¿entiendes? Entonces, los típicos besos de saludo, despedida o el abrazo para el año nuevo, pero nada más. Ahora yo creo que a lo mejor a muchos de ustedes les ha pasado eso, porque somos como de una generación en que los padres, los abuelos de nuestros hijos, digamos, no eran muy afectuosos. Entonces les quiero pedir que por unos minutos, 2 minutos, cierren sus ojos y se conecten con sus emociones y se pregunten a sí mismos si recibieron expresiones físicas del amor de su papá y qué consecuencias produjo el haber recibido o no expresiones de afecto físico en la niñez. Piénsenlo un ratito, recuérdenlo. Vamos a ver el significado simbólico que tiene el toque. En el Antiguo Testamento representaba transferir el poder de la bendición de una persona a otra. Por ejemplo, la bendición de Efraín y Manasés, que sale en Génesis 48. Ustedes ahí ven las imágenes, después lo pueden buscar. Jacob bendijo, bueno, que después se llamaba Israel, porque Dios le cambió el nombre. Él bendijo a sus nietos, a los hijos de José, y impuso sus manos sobre ellos. En el Nuevo Testamento tenemos la bendición a Timoteo que dice, Pablo dice a Timoteo, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio, en primera de Timoteo. Ahora vamos a ver el poder físico del toque. El toque significativo también comunica bendición a un nivel físico. Aquí salen varios estudios que se han realizado mayormente en Estados Unidos sobre la imposición de manos. Por ejemplo, una doctora que se llama Dolores Krieger, ella descubrió que el que toca y el que está siendo tocado, digamos, o está siendo bendecido, recibe un beneficio psicológico. Porque los niveles de hemoglobina en la sangre aumentan durante la imposición de manos. La hemoglobina es una proteína que transporta el oxígeno de los pulmones a los órganos. Entonces eso da más energía a la persona y le ayuda en el proceso regenerativo si está enfermo. También se estudió que en ancianos con Alzheimer el toque físico les hizo disminuir los movimientos extraños y repetitivos que tienen la gente con Alzheimer. En esta lámina vemos que el toque significativo también bendice nuestras relaciones. En un estudio de la Universidad de Purdue en Indiana, demostró lo importante que es el toque en cuanto a determinar cómo vemos a otra persona. Por ejemplo, ellos hicieron un estudio en las bibliotecarias de los colegios, ¿ya? La persona que entrega los libros, cuando a la persona que entrega el libro a un estudiante le tocaba la mano, a cuando no se la tocaba había una diferencia de cómo veían los jóvenes, digamos, los estudiantes a esa bibliotecaria. Tenían, digamos, una percepción más positiva de ella. También un estudio que
hicieron con médicos que iban a domicilio, y los médicos que tocaban a sus pacientes al visitarlos en su habitación, los pacientes, digamos, tenían una impresión de que el médico había pasado más tiempo con ellos, solo por el hecho de que el médico era más afectuoso y lo tocaba. Aún los pequeños actos de toque pueden dejar una impresión duradera en las personas. Puede ser lo que comunique amor y aceptación personal. Tocar a un niño en el hombro mientras caminas junto a ti, tomar la mano de tu cónyuge, acariciar el pelo de un anciano. Todos esos pequeños actos pueden cambiar la forma en que las personas te ven a ti y la forma en que se ven a ellos mismos. Yo hace unos años atrás, cuando ya aprendí sobre el poder de la bendición, yo empecé a relacionarme con mis alumnos de otra manera. Quise tratar, digamos, de poner en práctica esto. Entonces, cada vez que yo me acerco, actualmente igual lo hago, cada vez que me acerco a los niños para explicarles algo, yo los toco el brazo, le toco la espalda o le hago cariño en la cabeza. Y en realidad yo he visto un cambio de ellos hacia mí. O sea, se produce un lazo mucho más estrecho. Entonces, cuando ellos, por ejemplo, tienen que pedir ayuda con un contenido, ellos me llaman a mí, por lo general, porque sienten una cercanía conmigo, más que con la profesora de asignatura que está adelante explicando. Por lo general, los profesores se quedan sentados en su puesto y echan la diferencial, recorren la sala ayudando a los niños. Entonces, ellos sienten mucha más cercanía conmigo, gracias a eso, ¿no? Igual yo he tratado de bendecir a los niños con mis palabras, porque hay muchos niños que en sus casas, y ellos mismos te lo dicen, digamos, en sus casas les han dicho desde chicos que son tontos, que son flojos, que son porfiados, puras cosas negativas que en realidad todos nosotros padres lo hemos hecho en alguna ocasión. Cuando los padres descuidan el tomar en forma significativa a sus hijos, los están privando de sentirse genuinamente aceptados. El toque significativo puede proteger a un niño o niña de buscar suplir esa necesidad en los lugares equivocados. Obviamente, si el niño, como les contaba lo que me pasaba a mí, si no recibe ese cariño, ese afecto de los padres, obviamente lo va a buscar en otro lugar, o sea, en amigos, en pololas o en pololos. ¿Sí? Ahora, les pido que vuelvan a pensar, digamos, en su interior. Si creen que están entregando el toque significativo a las personas importantes en su vida. Las demostraciones de afecto tienen beneficios físicos, emocionales y psicosociales para ambos. Fortalece el vínculo afectivo padre-hijo, brinda sensación de seguridad, tranquilidad y bienestar, ayuda a fortalecer el sistema inmune y tienden a ser personas más sociables y organizadas en su vida. Las caricias transmiten apoyo y fortaleza, lo que reduce el dolor emocional de su hijo si en algún momento se siente solo. La sensación de compañía y cercanía se hace más fuerte. Ahora, para aquellos que no recibimos mucho ese toque significativo, es difícil ser espontáneamente cariñoso con los hijos, ¿cierto? Yo creo que a más de alguno le pasa. Pero nosotros tenemos que esforzarnos conscientemente de entregar ese afecto a los hijos. Si no nos sale espontáneamente no importa, pero sí conscientemente. Yo sé que debo aprovechar las instancias que me dan las situaciones diarias con mi hijo, ya sea cuando llega del colegio o de la universidad o de donde venga, no solo darle un besito así a la rápida como costumbre, sino que aprovechar de abrazarlo y decirle, hijo, qué rico que llegaste, te eché de menos, no sé, decirle alguna cosa positiva. Y bueno, eso, aprovechar las situaciones para expresar físicamente nuestro amor a nuestros hijos. Ahora, como dijimos que la bendición incluye algunos elementos como que eran el toque físico, también incluye el poder de las palabras. Una cosa es la parte física, el toque significativo, y otra cosa es el poder de las palabras. Esas son dos formas muy frecuentes de contacto con nuestros hijos. Acerca de eso, los padres, digamos, con sus palabras, sus actitudes, pueden dar o bendecir o maldecir a sus hijos. Depende de las palabras que les podamos decir. En algunas ocasiones podemos bendecirlos y en otras ocasiones podemos maldecirlos. Hay padres, por ejemplo, que ven a su hija de 14, 15 años vistiéndose de cierta forma, muy juvenil,
y pueden decirle pésimas palabras, diciendo que se ve pésimo, que se ve como cualquier persona en la calle, etc. Eso obviamente la va a maldecir, no la va a bendecir. Pero cuando un padre va a su hija y le dice que se ve bella, que se ve bien, que me comprende, o sea, está dándole palabras que la van a motivar y la van a sentirse bien. ¿Ya? Ella no va a andar buscando que alguien afuera le esté diciendo cosas bellas, porque las va a escuchar de su padre. Los padres tienen ellos los nutrientes que los hijos necesitan para ser prosperados. Son los padres, nosotros como padres somos los agentes de Dios para darle esos nutrientes a nuestros hijos, para que ellos sean prosperados. Somos los que encargados, somos básicamente como los ángeles de la guarda de nuestros hijos. Y eso es importante ir comprendiendo. Dios nos pone a nosotros en el lugar de cuidado para nuestros hijos. Podemos darles identidad correcta y bendecirlos en su vida. Los padres también pueden tener el ácido que corroe la identidad y el destino de los hijos. O sea, dependiendo de cómo el padre se va relacionando con su hijo, es posible que en vez de bendecirlo, lo va a maldecir. Ustedes ven la imagen ahí que hay un padre que le está dando el biberón a su guagua, a su bebé, pero sin embargo su propio padre le está dando alcohol y el abuelo le está dando alcohol al padre. Entonces un tema como generacional que a veces se va traspasando de padre a hijo. Entonces una imagen bastante fuerte. Y hacia abajo se ve, por ejemplo, un pequeño que está siguiendo el modelo de su padre, poniendo las manos atrás mientras su padre y quizá un amigo van caminando. Va imitando, o sea, los hijos imitan a los padres prácticamente en todo. Así como pareciera que es muy simpático ponerle un cigarrillo a un niño o hacer otra cosa. A veces los padres hacen que los hijos bailen ciertos bailes que no les conviene hacerlo, o los hacen pasar por ciertas situaciones que no les conviene siendo niños. Entonces los hacen vivir ciertas cosas que son más de mayores, más de adultos, pero no corresponde que ellos puedan tener eso, y obviamente los hijos después van a ir imitando esas cosas. Entonces, debido a su condición de autoridad y poder, toda palabra que los padres puedan pronunciar ejerce una influencia sobre los hijos, para bien o para mal. Y eso es súper importante poder tenerlo claro. O sea, bien o mal, no es que las palabras caigan al vacío, no es que las palabras no tengan ninguna importancia. Todo lo que digas, de alguna manera, o será para bien o será para mal. No hay palabras que sean indiferentes o que no tengan un valor. Las palabras pueden corroer, pueden lastimar el corazón. Hay muchos niños que son lastimados y por las personas que más deberían cuidarlos, más deberían protegerlos, son lastimados. O sea, a veces uno ve como un padre o una madre trata muy mal a su hijo en el metro, en la calle, en el parque. Lo tratan mal, le hablan un montón de cosas que son bastante duras para los niños. O sea, en estudios que se han hecho a jóvenes o personas en la cárcel es impresionante cómo ellos tienen un resentimiento hacia su padre, quizás por la señal de autoridad, por tratar de imponerse, por las condiciones que se dan, digamos, en el hogar, porque hay mucho más alcoholismo, por ejemplo, en el hombre que en la mujer, etc. Pueden haber muchas razones, pero lo concreto es que se genera un resentimiento a veces muy profundo, debido a las palabras que han recibido cuando han sido niños. Palabras como esa, por ejemplo, de una madre que le dice: eres un tonto, nunca haces nada bien. Fíjense las cosas que le está diciendo, que es un tonto. En primer lugar, o sea, ya lo está clasificando. Ya ese niño va a quedar con esa idea y va a tener que luchar contra eso para demostrar que no lo es. Y va a ser algo que le va a pegar, porque es su madre la que le está diciendo eso. Y después dice: nunca haces nada bien. O sea, le va a faltar seguridad después para hacer las cosas. Va a estar constantemente como pidiendo permiso, no sabiendo, no tomando decisiones propias. No se va a atrever a hacer algunas cosas. ¿Por qué? Porque las palabras de su madre le dijeron: nunca haces nada bien. Entonces eso lo va a marcar. Eso es de alguna manera una maldición. ¿Qué palabras hemos recibido de nuestros padres? ¿Qué palabras hemos dado a nuestros hijos? Es más o menos la misma meditación que podíamos tener acerca si hemos sido tocados por nuestros padres
o si nosotros tocamos y abrazamos y de alguna manera le damos un toque significativo a nuestros hijos. Aquí el tema es qué palabras hemos recibido y qué palabras estamos dando. ¿Palabras de bendición o palabras de maldición? Siempre es bueno tener una reflexión acerca de lo que yo he estado hablando con mis hijos. Algunas palabras que nosotros podemos dar en distintas etapas de la vida. Es impresionante, pero las palabras, hasta los bebés que están en el vientre, son capaces de recibir eso. Muchas personas dicen, por ejemplo, es que yo nací homosexual, es que yo nací de esta forma. Pero cuando se han hecho estudios, se ve que en el momento en que se está gestando el bebé, en el vientre de la madre, hay muchas palabras que pueden recibir que son de rechazo, que son de no aceptación, que son ¿cuánto se llama? De que no está bienvenido su ingreso a este mundo, que el padre no quiere ese bebé o la madre siente que en algún momento puede haber sido abandonado, es una madre soltera y siente la desesperación y el deseo de no tener el bebé. Eso, según estudios que se han hecho, ha demostrado claramente que genera un problema de identidad en la persona, genera un problema especial en él. Entonces, uno puede, obviamente no es definitivo, porque hay muchas cosas que no las podemos decir que son de genética, porque no es genética, pero sí se puede afectar profundamente las decisiones que la persona puede ir tomando después. La persona va tomando decisiones conforme a lo que va recibiendo, conforme a el contacto con el medio que va teniendo. O sea, es difícil, por ejemplo, que un chico que nazca en un sector donde se mueve mucho narcotráfico, que él no sea fuertemente influenciado a participar de eso. O sea, es muy difícil. Entonces, cuando un niño, incluso del vientre de la madre, recibe palabras amorosas, ese niño es distinto a aquel que no recibe las palabras amorosas. Por lo menos va a tener una condición, una inclinación distinta. Insisto, no es algo que decida su vida, pero sí es algo que lo va a afectar, sí lo va a inclinar en un momento para alguna cosa u otra. Siempre hay factores que nos inclinan para un lado o para otro en la vida, para hacer el bien o para hacer el mal, nos van inclinando. Entonces, las palabras que puedan ser amorosas de un padre a el bebé que está esperando a su esposa, eso va a significar algo importante. Ya incluso se ha detectado movimientos especiales del bebé al interior en el vientre. O cuando ya nació, también esas palabras son tremendamente importantes. Lo mismo cuando va creciendo en la pubertad o cuando se llega a la adolescencia, a la edad de 12 y 13 años, que es tremendamente significativo porque se producen muchos cambios. Es bastante largo poder, digamos, tocar ese tema, pero se producen muchos cambios entre los 12 y los 13 años, tanto en el hombre como en la mujer. Cambios que son tremendos en la vida, están sujetos a cambios en su mentalidad, en su forma de pensar, en el tema hormonal, en el tema, digamos, de que empiezan a salir en el cambio físico, crecen tremendamente rápido. Entonces ellos necesitan esa cercanía a los padres con palabras de bendición, con palabras, digamos, que los puedan ir alentando en ese profundo cambio que tienen. Hay un tema de crisis incluso en esa edad. Y justamente muchas veces ahí es donde el enemigo actúa y logra separar las familias, y a veces el padre después no está en esos momentos tan importantes para el hijo, tan importantes. Y finalmente llega un momento en que el padre puede entregar a su hija en matrimonio y también puede bendecir. Uno puede bendecir en distintos momentos, cuando entra al primer día de colegio, cuando se va a graduar, cuando entra a la universidad. Hay muchos momentos en la vida que se puede bendecir a los hijos y hay que considerarlo. No es solamente un momento en donde yo lo bendigo. Quizás hay un momento especial cuando uno ya ve que no le va quedando mucho tiempo de vida y es como heredar bendición. Pero dentro del momento, del contexto de la vida, uno puede ir bendiciéndolos constantemente.
y en situaciones especiales. La bendición de padre y madre cuenta con el respaldo de Dios mismo, como ya lo he dicho, pues Él ordena que bendigamos a nuestros hijos. Es un acto de obediencia bendecir a nuestros hijos. Y si somos obedientes, tenemos la bendición de Dios. ¿Ya? Dios bendice la obediencia. Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, declaramos bendición sobre ellos, estamos diciendo cómo debería ser su vida. Una de las cosas que nosotros vamos a tocar acá son algunos pasos que nos llevarán a bendecir a nuestros hijos. Y una de las cosas es mirar a futuro por ellos, ver el futuro de ellos y verlo con los ojos de Dios, de prosperidad y bendición. Mediante la bendición podemos transmitir una herencia y los padres pueden dejar a sus hijos un legado de bendición. Veamos entonces 7 pasos para bendecir a nuestros hijos. El paso número 1 dice: busca conocer a tu hijo. A veces tenemos los hijos, pero no los conocemos. ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? A veces uno pregunta, ¿qué quiere ser cuando grande? Y empiezan a decir, yo quiero ser esto, y uno va conociendo un poco el corazón, pero míralo. Él es obediente, desobediente, es cuanto sea más cariñoso, afectivo, es más bien tímido, etc. Conócelo. Conoce a tu hijo, conoce las características que tiene, conoce las virtudes que él tiene. Escribe las cosas positivas. Háganse una lista. Entonces el paso número 1 es, háganse una lista, conoce a tu hijo. Y trata de escribirla. Si logra escribir 10, 20 características, genial. Si no, por lo menos 5. Que las que tú puedas ver, que tú puedas visualizar, que sean las más frecuentes, las que se puedan destacar. Especialmente características de carácter, más que de dones o talentos que él pueda tener. El número 2, escríbele una carta. En función de esas características, escríbele una carta. Como por ejemplo dice, dirigido a tu hijo, en que mencione esas cosas positivas, destacándolas como algo muy importante para ti. Me alegra tanto, hijo, me alegra tanto, hija, que seas obediente, que tú tengas un corazón generoso con las demás personas. Eso me produce mucho grado y para mí es algo muy lindo, muy bello que hay en tu corazón. ¿Se fijan? O sea, uno puede fortalecer esa virtud que él pueda tener. Conócelo, escríbele una carta. Escribe claramente tu agradecimiento a Dios y la alegría que te da tu hijo al tener esas características. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia, dijo el Padre hablando de Jesús. ¿Se fijan? Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hijo, me complace que seas obediente. Bueno, aquí hay un ejemplo de carta que puede ser así como: María, hija mía, quiero decirte que me agrada mucho lo obediente, disciplinada y generosa que eres. Le doy muchas gracias a Dios por tener una hija como tú. En la carta entonces puedes mencionar cosas específicas como tu hija muestra esas virtudes. ¿Verdad? Que seas obediente porque cuando te veo que haces esto, que haces lo otro, que eres generosa porque haces esto, haces lo otro. La idea es fortalecer esas virtudes. Insisto, las palabras de un padre o de una madre son las más importantes que un hijo puede recibir. Entonces, sobre todo si uno puede apreciar eso en ellos. Tercero, ore al Señor y pida que el Espíritu Santo le entregue palabras para el futuro de su hijo. Y aquí ya no es netamente en el carácter más humano. Aquí es, me dirijo a Dios Padre, que es el que me bendice a mí, para decirle: Señor, ¿qué quieres para mi hijo? ¿Cómo lo quieres bendecir a futuro? ¿Cómo quieres que él sea a futuro? Visualice un futuro de prosperidad para su hijo. Pues yo le podría preguntar, ¿qué quiere usted para su hijo o para su hija? ¿Que anhela que él sea un profesional? ¿Anhela que él se dedique su vida a Dios? A veces nos reuníamos con padres y les preguntábamos esto: ¿qué quieres para tu hijo? Y algunos decían que ame a Dios, otros decían que sea santo, otros decían que sea generoso. Entonces hay cosas que uno como padre desea de los hijos, y bueno, hay que poner esas cosas delante de Dios y que Dios nos pueda poner profundamente en el corazón
de que está de acuerdo. Sí, quiero eso para tu hijo. Sí, quiero eso para tu hija. Hay que orar, hay que buscar la guía del Espíritu Santo para lo que viene. Ponga sus deseos espirituales de bendición para sus hijos a los pies de Dios. Ahí lo pongo. Y espere confirmación de Dios de que así será. Espere la palabra de Dios. Espere que Dios ponga algo en el corazón que dice sí. Es como una respuesta que dice sí, lo quiero para tu hijo. 5. Escriba claramente lo que Dios haya confirmado en su corazón de bendición para su hijo. Claramente, que haya algo que Dios pone en su corazón. O sea, si somos hijos de Dios y tenemos contacto con Dios, con comunión con Dios, hay una forma en que Dios nos habla. Yo no puedo decir que Dios nos habla a todos por igual. Algunos le habla de alguna forma distinta a otra. ¿Cierto? Quizás no podemos decir, no, es que Dios me habla de esa forma, así que a ti también te tiene que hablar de la misma forma. Hay formas en que Dios nos habla y sentimos el agua de Dios. Todos aquellos que llevamos tiempo en Cristo sabemos cómo Dios nos va hablando, cómo nos comunicamos con Él y cómo Él va tocando mi corazón. Entonces, esas palabras que Dios nos da de acuerdo para nuestros hijos, escribámoslas. Porque ya vienen de parte de Dios. Dice, escriba claramente lo que Dios haya confirmado. Respecto a lo espiritual, por ejemplo, que ame a Dios, que tenga fe, que la gracia de Dios esté sobre él, que tenga sabiduría. Se fijan varias cosas que están digamos, en términos espirituales. Respecto a propósitos, que tenga un propósito claro de Dios para su vida. No es que solamente vaya a una congregación X y se siente durante 10, 20, 30 años, sino que tenga un propósito en su vida, algo por hacer, una misión que cumplir. Respecto a lo material, que nunca le falten los bienes para sostener su familia y ayudar a los más desposeídos, que tenga buenos trabajos y capacidad para emprender, fuerza para vencer los obstáculos, perseverancia en lo familiar, que sus hijos crezcan en sabiduría de Dios y salud, que el esposo o la esposa sea una persona llena de fe y de amor. Son cosas que uno puede poner delante de Dios y Dios puede confirmar eso para nuestros hijos. Esa es la idea, orar hasta que Dios responda, así como lo hizo Jacob, que luchó con el ángel y obtuvo la bendición. 6. Escriba la bendición para su hijo. Ahora, una vez que ya está mi deseo, conozco a mi hijo, he orado a Dios, Dios ha tocado mi corazón respecto a algo, escribo entonces ahora la bendición. Cuando desarrollen el taller se van a encontrar básicamente con estos pasos. Junte la carta y el escrito acerca del futuro. Primero la carta. Hijo, te amo, me gusta que seas así, me encanta que seas alegre, es muy bueno y me alegra mucho que tengas misericordia de los demás, la generosidad tuya. Y uno escribe cosas relacionadas con el conocimiento de él. Y espero, y ahí aparece, digamos, el deseo, lo que Dios te ha dicho acerca de tu hijo o de tu hija. Ahí aparece la palabra profética que Dios te da para él. Recuerden, la bendición es del Padre a nosotros y de nosotros a nuestros hijos. Hay una línea de autoridad que Dios es cuidadoso, Dios es muy respetuoso de esa línea de autoridad. ¿Ya? Y 7, anuncie como una palabra de Dios lo que hay en su corazón, puesto por el Espíritu Santo y por lo cual ha orado ante Dios. Anúncielo, fe, publíquelo, escríbalo, un cuadro, una imagen. A veces hay pequeñas cosas que uno puede poner para dejar marcada esa palabra que tú recibiste para tu hijo. Y uno la puede dejar impresa, la puede poner, no sé, en algún medio en donde él constantemente lo vea. ¿Recuerda la historia de Jacob cuando Labán hizo un trato con él con las ovejas? Él decía, si las ovejas salen pintadas, entonces serán tuyas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacía Labán? Que era muy fresco, sacaba todas las ovejas negras, dejaba solamente ovejas blancas. Pero Jacob lo que hacía era, con unas varas, hacía unos cortes a fin de que se vieran como pintadas. Las varas no eran las que hacían un milagro, no es que las varas hicieran tal milagro porque él cortaba las varas, no, era porque
Él veía eso, oraba a Dios y veía las ovejas pintadas. Y las ovejas nacían pintadas. ¿Recuerda la cantidad de veces que Dios se le apareció a Abraham y le dijo, cuenta las estrellas, porque así será tu descendencia? Cuéntalas. ¿Qué es lo que hacía Abraham? Quizás cuántas noches Abraham miraba las estrellas y se ponía a contar las estrellas, pensando y anhelando la promesa que Dios le había dado. Eso es anunciar, eso es que tú sueñes, que tú pongas constantemente esa palabra que Dios te dio para tu hijo, que la pongas delante de él y Dios hará. Dios hará, va a engendrar en ti la fe necesaria para que eso se cumpla.